Bueno, les presento un circuito que normalmente se utiliza muchísimo en la vida real, en las viviendas, en las casas donde todos vivimos, que es el punto de luz conmutado. Pues se enciende y se apaga un punto de luz, una lámpara, desde dos sitios distintos. Típico de las viviendas, como he comentado al principio, en los pasillos, dormitorios, salones grandes. Bueno, pues lo que hacemos con esta práctica es acercar esta instalación, que los alumnos y todos estamos muy acostumbrados a utilizar de forma inconsciente, para que vean la sencillez que este circuito en sí tiene. Se ha acompañado también de una toma de corriente sencilla, pues para que el alumno también haga prácticas con el polímetro, por ejemplo, de medida de tensión. Otra particularidad de este circuito es que se va a hacer funcionar con corriente doméstica, la corriente habitual de 220 voltios. Por lo tanto, cuando se vaya a probar el ejercicio, pues hay que tener un poquito de cuidado con el alumno, porque no estamos hablando de la práctica que se suele hacer con una bombilla, con una pila de 9 voltios y una bombillita pequeña. Entonces, bueno, pues con esa salvedad, pues nada, una práctica sencilla, que se puede hacer en un tablerillo, por ejemplo, de 50 por 50 de aglomerado, centímetro y medio de grosor, y bueno, pues, cable flexible, es el que normalmente se utiliza en la instalación eléctrica, dos conmutadores de superficie, una lámpara de filamento de 40 vatios, por ejemplo, un portalámpara de superficie, una toma de corriente también externa y una cajita de conexión, para que los alumnos aquí en su interior hagan pues, las conexiones correspondientes, como en la vida real, en las cajas de conexiones o de registro, llamadas también así, que normalmente encontramos en todas las viviendas. Y por último, se acompaña de unos elementos de una grapilla pues para, digamos, sujetar el cableado. Y también una regletilla de conexión que nos permita a nosotros, con una alargadera, llevar la corriente hacia una toma de corriente cercana. Bueno, pues el enchufe, como hemos dicho antes, bueno, pues esto es sencillo, ya hemos visto que lo típico, la entrada de un pasillo, encendemos la luz, salida del pasillo, apagamos la luz, lo que es un punto de luz conmutado, con dos conmutadores. Bueno, como hemos comentado, también en la toma de corriente el alumno puede aprovechar pues, para hacer prácticas con el polímetro. Un polímetro normal, digital, lo colocamos corriente alterna. Como los valores, sabemos que los valores de la vivienda son 220 voltios, el valor de 200 se nos queda corto. Entonces cogemos el valor de 750 voltios. Entonces, bueno, pues tomamos la medida correspondiente. Vamos a ver. Ahí va. Ya saben que normalmente es difícil que haya 220 voltios exactos en la red. Existe lo que se llama una caída de tensión, en el cual los valores de la tensión son aproximadamente 220 voltios, pero que es muy difícil que sean exactos 220. Puede haber 219, 218, 225, 226, valores asequibles para que los distintos electrodomésticos, los distintos lámparas y elementos eléctricos, pues no sufran ningún deterioro. Estamos hablando de valores totalmente asumibles por la instalación. Bueno, pues nada, práctica sencilla para hacerla, por ejemplo, en grupos de 2 alumnos, en un segundo de la ESO aventajado, o por qué no, también en un tercero de la ESO. Pues nada, un saludo y hasta otra.